Buenos días, mi nombre es Emilia Estrada, soy perteneciente al curso de Imagenología Convencional. El día de hoy vamos a hablar sobre el antebrazo y sobre la cadera. El antebrazo está ubicado en el miembro superior del cuerpo, está conformado por el cúbito y el radio, que son dos huesos largos que en la parte proximal conforman la articulación del codo y en su parte distal conforman la articulación de la muñeca. El antebrazo, formado entonces por cúbito y radio, el cúbito es el hueso interno del antebrazo que se localiza hacia el lado del quinto dedo de la mano. El radio es el hueso más externo del antebrazo y está localizado en el lado del primer dedo de la mano. Para este antebrazo o para este hueso, estos huesos que se llaman cúbito y radio, existe una radiografía que en sus proyecciones básicas se puede hacer de manera anteroposterior y de manera lateral. Esas son las dos proyecciones básicas que tiene el antebrazo. Para el anteroposterior se utiliza un chasis de 11 por 14 pulgadas a lo largo dividido en dos partes. Para este examen, la posición del paciente es por el extremo de la mesa y el tercio distal del húmero, la articulación del codo y el antebrazo y la articulación de la muñeca deben estar ubicados a la misma altura. Para este examen, el rayo central debe ser perpendicular al tercio del antebrazo. En este examen podemos evidenciar estructuras como el antebrazo en todo su contexto. Se puede ver también el tercio distal del húmero, la articulación del codo, los huesos cúbito y radio sin sobreposición y la articulación de la muñeca. Además, también debe verse el tejido blando de la articulación, de la piel. En su proyección lateral, el chasis que se utiliza es de 11 por 14 pulgadas a lo largo dividido en dos partes. La posición del paciente es por el extremo de la mesa en el tercio con el tercio distal del húmero, la articulación del codo, el antebrazo y la articulación de la muñeca en la misma posición, en la misma altura. Para este examen, el rayo central debe ir perpendicular al tercio del antebrazo por la parte lateral. En esta imagen podemos observar los huesos del antebrazo superpuestos, la articulación del codo en posición lateral, el tercio distal del húmero en su posición lateral y la articulación de la muñeca en su posición lateral. Además, debe ver que el brazo y el antebrazo deben formar un ángulo recto para poder mirar pues como todas las partes que se necesitan. Adicional, vamos a hablar entonces también de la cadera. La cadera es una articulación diartrosis de tipo enartrosis que posee dos superficies óseas. Una es la cabeza del fémur y la otra es la pelvis donde empata la cabeza del fémur. Estas se encuentran cubiertas por un cartílago. La pelvis es una estructura en forma como de vasija o de vasenilla que soporta la columna vertebral y protege los órganos abdominales. Esta pelvis contiene huesos como el sacro, el coxis, y los tres huesos que hacen parte de la cadera es el ilión, el pubis, el isquión y en este caso sería el fémur. Para la cadera tenemos dos proyecciones básicas que sería la anteroposterior y la lateral. Para la anteroposterior utilizamos un chasis de 14 por 17 pulgadas
a lo ancho sobre el borde superior del chasis, colocando el borde superior del chasis 3 centímetros por encima de la cresta ilíaca. La posición del paciente es en decúbito supino. El rayo central debe ir perpendicular en el centro del chasis, como por el agujero pélvico. En estas imágenes podemos ver las vértebras L5, S1, el ilíaco, el sacrocoxis, la articulación sacroiliaca, el contexto de la cadera, el sacro, el tercio proximal del fémur, el cuello del fémur, los agujeros obturadores, las crestas ilíacas, el trocánter mayor y menor y la espina isquiática. En la imagen lateral eh, utilizamos un chasis de 8 por 10 pulgadas o de 10 por 12 a lo largo, colocando el borde superior del chasis 3 centímetros encima de la cresta y la posición del paciente debe ser en un decúbito lateral, por lo general con los brazos y antebrazos del paciente flexionados entrecruzados por la parte de atrás de la cabeza. En esta imagen, el rayo central debe dirigirse perpendicular a la articulación coxofemoral ubicada en el centro del chasis. En esta imagen podemos ver el sacrocoxis, la cadera del lado a estudiar, el tercio proximal del fémur, el agujero obturador correspondiente, la cresta ilíaca, el trocánter mayor, el trocánter menor, espina isquiática, articulación coxofemoral, el ilíaco, la articulación sacroiliaca y parte del sacro.